Bendiciones, querida iglesia, bendiciones, queridos hermanos. Es un honor y un privilegio estar una tarde más con ustedes a través de los medios de comunicación de las redes sociales de la iglesia. Le damos gracias a Dios y gracias al pastor porque el Señor ha puesto el sentir que tenga este tiempo para compartirles la palabra a ustedes. Y es una gran responsabilidad y a la vez un privilegio que el Señor nos haya tenido en cuenta. Así que, queridos hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra en esta tarde, un mensaje que el Señor quiere hablarnos y quiere siempre bendecirnos, ¿verdad? Porque Dios siempre quiere bendecirlos. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Por eso, hermanos, debemos de serle fiel, debemos de creerle, debemos de diezmar nuestro tiempo para Dios, porque no hay nada mejor que invertir tiempo en el reino de los cielos. Así que, queridos hermanos, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de oración, por este tiempo de compartir tu palabra. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque tú hasta el día de hoy nos has traído, tú nos has ayudado, Señor, y tú nos has dado la fortaleza, el discernimiento, has abierto nuestro entendimiento para que nosotros podamos, Señor, estar aquí en este momento adorando y glorificando tu nombre. Por eso te pedimos, Señor, que todo lo que se vaya a hacer en este tiempo, todo lo que se vaya a hablar, Señor, sea con tu aprobación, sea a través del Espíritu Santo hablando, Padre, para que aquellos que necesitan oír esta palabra la puedan entender, las pueda tocar, Señor, su espíritu, Padre. Aquellos que necesitan ser libertados puedan ser liberados, los que han sido caídos en enfermedad sean sanados, Señor. Aquel que esté desanimado recobre el aliento, renueve su fuerza. Padre, te doy gracias por esta oportunidad, porque tú eres el que la permites. Bendice, Señor, la palabra, bendice este tiempo, Padre, que vamos a compartir en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, toda la gloria y toda la honra sea siempre para el Señor, ¿verdad? Él es muy bueno, Él es fiel, Él es justo y Él cumple con lo que promete. En esta tarde quiero hablarles de una persona muy especial que se encuentra en la palabra. Es una persona que nunca dejó de creer, una persona que en medio de sus pruebas, de sus dificultades, nunca dejó de creer en Dios y confiaba que Dios iba a contestar su petición. Querido hermano, en este día quiero hablar sobre el tema: tu petición a su tiempo será respondida. Amén, querido hermano, recuérdalo. Si tienes una petición, si tienes una dificultad, si estás en alguna necesidad, en algún problema, en algo que te está atormentando, que te está tribulando, que te está persiguiendo, recuérdalo. El Señor es fiel, Él va a cumplir con sus promesas. Y si lo que tú estás pidiendo encaja en la voluntad de Dios, encaja en el propósito de Dios para tu vida, hermano, créelo, Él lo va a cumplir. Él te va a bendecir tu vida. Amén. Y esta persona muy especial se llama Ana. Ana, la mamá de Samuel, último de los jueces de Israel, un profeta de Dios, encargado de hacer la transición entre los jueces y la monarquía. Samuel fue una persona muy especial para el Señor. Pero en este día vamos a hablar de Ana, cual fue una mujer de oración, una mujer que estaba pasando un momento de dificultad, pero ella siempre confió en el Señor. Vamos a empezar a leer la palabra y a compartir acerca de esta Ana, de esta mujer de Dios, esta mujer temerosa del Señor. Amén. Y acompáñenme en la lectura en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al 6 para empezar a presentar a Ana. Dice: y hubo un varón de Retamín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sur Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina.
Y esta Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí vemos la presentación de esta mujer, Ana, una mujer temerosa de Dios, una mujer que no podía tener hijos. Elcana, el esposo de Ana, tenía otra esposa, la cual sí tenía hijos. Ella se llamaba Penina. Y vemos cómo a Ana le sucedía una serie de circunstancias. Ella se encontraba en la casa con su esposo, con la segunda esposa de Elcana, la cual tenía hijos, y ella no podía tener hijos. En este tiempo la segunda esposa se burlaba de Ana, le hacía la vida imposible. Vemos cómo ella al no poder tener hijos, imaginemos, hermano, en esos tiempos, cuando una mujer era estéril, que no podía tener hijos, no había dado a luz, muchos decían que estaba maldita, que vivía en pecado, pero vemos cómo Ana era una mujer temerosa de Dios, una mujer que oraba al Señor, una mujer que buscaba al Señor, y estaba pasando por un proceso de prueba, de dificultad, en el cual ella se veía en medio de su hogar sin poder haber dado un hijo, que era un gran privilegio para el esposo, para el Señor, y ella no había tenido hijos, pero esta segunda esposa le hacía la vida imposible. Imaginémonos, queridos hermanos, cómo puede ser esto, que debe llevarse bien en el núcleo del hogar, siendo todos una familia. En esos tiempos habían varias esposas, pero vemos cómo esta segunda esposa le hacía la vida imposible. Pero aún así tenemos algo que podemos analizar. Dice que Elcana amaba a su esposa Ana. Él la amaba, incluso le tenía una parte especial guardada para cada año cuando hacían su ofrenda. Cada año él le separaba una parte especial a Ana, lo que nos da a entender que su esposo, a pesar de las dificultades, amaba a Ana. Querido hermano, Ana tenía algo malo y algo bueno, hermanos. Ana no podía tener hijos y la otra esposa le estaba haciendo la vida difícil. Tenía estos dos aspectos que podemos considerarlos negativos en la vida de Ana. Pero estamos también analizando que había algo bueno. Su esposo la amaba. Vemos cómo él le guardaba una porción mejor, una porción especial. Y en medio de esta tribulación de Ana, vamos a ver qué es lo que Ana hacía. Vamos a analizar qué estaba haciendo Ana, y para ello vamos a leer del 7 al 11, querido hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 1, del 7 al 11. Y dice así la palabra: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te hizo yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Vemos, querido hermano, cómo Ana, en medio de esa tribulación, en medio de esa trifulca, en medio de ese hogar, ese ambiente pesado, ese ambiente de burla,
imaginemos, no es agradable, querido hermano, no debía ser agradable. Por mucho que su esposo la amaba, algo muy importante para una mujer es el ser madre. Y podían ser muy crueles en ese tiempo al ver que una mujer no podía, estando casada y todo y teniendo su esposo, no daba luz. Vemos cómo, hermanos, la gente enseguida pensaban que andaba en pecado, que andaba maldita. Y hermanos, Ana estaba atribulada, Ana estaba cargada, Ana lloraba y Ana estaba pasando por un periodo de dificultad, pero dice que con amargura oraba a Jehová en el templo. Y el versículo 11, querido hermano, dice, e hizo voto, hizo un pacto, hizo un acuerdo, le pidió al Señor algo y le dijo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabello. Vemos cómo Ana era una mujer temerosa de Dios. Vemos cómo Ana oraba al Señor. Vemos cómo Ana tenía esa dificultad que no podía tener hijos, pero ¿qué hacía Ana? En su angustia oraba al Señor, en su prueba oraba al Señor. Y Ana dice que la palabra que fue al templo a orar con amargura, y Ana hizo un voto con el Señor, hizo un pacto con Dios y le dijo que si le daba un hijo varón, ella lo entregaría al servicio del Señor. Entonces Ana oraba por un hijo. Estando afligida, estando en una situación de dificultad, vemos cómo Ana no perdía la mirada del Señor. Muchos, queridos hermanos, en medio de dificultades debe buscar al Señor, hermanos. Buscamos en el mundo, querido hermano, hay muchos que utilizan las cartas, el tarot, hay muchos que utilizan la brujería, hay muchos que utilizan, queridos hermanos, la magia negra, magia blanca. Se van por lugares por donde el Señor no está. Y el Señor es el que tiene la respuesta a nuestras peticiones. Querido hermano, no busques donde no hay. El Señor es el que nos puede abrir las puertas de los cielos, el que nos puede traer la bendición. Y vemos cómo Ana, siendo una mujer, una sierva de Dios, ella buscaba al Señor. Vamos a analizar entonces que Ana hizo dos promesas. Le prometió al Señor, hizo un voto con el Señor, que si él le daba un hijo, ella iba a poner, a cumplir una parte, unas promesas que le hizo el Señor, y las encontramos en este versículo 11. Dijo que su hijo sería sacerdote y serviría a Dios para siempre. Y la segunda promesa, y no pasará navaja por su cabello. O sea que sería separado para el servicio, sería nazareo. Por un tiempo iba a estar dedicado a prepararse para el Señor. ¿Para qué? Para servir al Señor en el templo para siempre. Ana hizo un voto con el Señor. Ana hizo un pacto con el Señor. Entonces, querido hermano, ¿qué es lo que hacía Ana en medio de su aflicción? Oraba al Señor. Ana derramó su corazón delante de Dios. Y vamos a ver cómo ocurrió. Seguimos entonces con la lectura en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, versículo 12. Vamos a seguir leyendo. Dice, mientras Ana oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Querido hermano, Ana en medio de su tribulación, imaginémosla allá en el templo, orándole al Señor, angustiada, atribulada, con esa pena tan grande de no haber podido concebir un hijo.
Incluso el sacerdote Elí en ese momento la tomó por borracha porque estaba ebria, pero nada más alejado de la realidad, hermano. Ella estaba tan turbada en medio de su angustia, pero ella oraba al Señor, ella buscaba al Señor. ¿Cuántos de nosotros en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestros problemas, buscamos primeramente al Señor? Hay que pensar entonces si estamos en el camino correcto. Primero hay que buscar al Señor en medio de nuestras pruebas, buscar a Dios, orarle al Señor, querido hermano. La oración tiene la llave a nuestros problemas. La oración puede romper con todo aquello que nos está amarrando. Querido hermano, no olvides buscar primeramente al Señor. La oración tiene la solución a nuestros problemas. En la fortaleza la recuperamos a través de la oración. Entonces Ana iba al templo y oraba. Y dice la palabra en el versículo 16, seguimos en el 16, dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, queriendo decirle: yo soy una sierva del Señor, yo sé a quién sirvo. Querido hermano, no hagamos cosas que al Señor no le agrada. Ella era una sierva del Señor, ella buscaba la dirección de Dios, ella hizo un voto con el Señor. Dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Querido hermano, ella estaba en medio de congojas. Congoja quiere decir que estaba atribulada, que tenía una carga encima de ella, que una angustia, un pesar, una pena muy grande en su espíritu, querido hermano. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu petición en este día, si está acorde con la voluntad del Señor, el Señor escucha nuestra oración. Querido hermano, si no tienes empleo, órale al Señor. Querido hermano, si te encuentras debilitado, órale al Señor para que te aumente la fuerza. Querido hermano, si el Señor te está hablando y tú no te sientes capacitado, ora al Señor, porque el Señor no deja a nadie desamparado. Él dará la sabiduría, Él abrirá nuestro entendimiento, nos dará el discernimiento para aquello lo cual Él nos ha encomendado. Entonces Ana fue al templo a buscar, querido hermano, a buscar al Señor, a buscar una respuesta de parte de Dios, y ella hizo un pacto, hizo un voto con el Señor. Entonces ella, en medio de todas estas circunstancias, clamaba al Señor y le pedía un hijo al Señor. Hermano, ¿a quién le estás pidiendo la solución a tus problemas? Busquemos cada día al Señor, busquemos el rostro del Señor. El versículo 17 dice: y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron a Jehová delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Cuán grande es nuestro Señor, querido hermano. Cuando Ana derramó su corazón delante del Señor, Ana hizo un pacto con el Señor se acordó de ella. Querido hermano, si tú le estás siendo fiel al Señor, si tú le estás sirviendo al Señor, si tú te estás apartando cada día del pecado, si tú te estás purificando cada día para Dios, si tú estás cumpliendo lo que el Señor te está pidiendo, el Señor se acordará de ti. Esa oración que llevas tiempo haciendo, esa petición que llevas tiempo poniendo delante del Señor, querido hermano, derrama tu corazón, derrama tu espíritu delante del Señor, porque si está en la perfecta voluntad de Dios, el Señor va a cumplir tu petición. Querido hermano, aquí vemos cómo dice que Ana ya nunca más estuvo triste, y el Señor Jehová se acordó de ella. Querido hermano, el versículo 20 y 21. Estamos, hermanos, si acabas de entrar en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Dice: y aconteció que al cumplirse el tiempo, después
de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Qué hermoso es el Señor. Dios le cumplió la petición a Ana. Ana recibió respuesta y tuvo un hijo varón y le puso por nombre Samuel. Querido hermano, el Señor es sabio, el Señor sabe los tiempos. Acordémonos que Samuel fue un hombre muy especial y estaba el Señor, seguro que el Señor tenía ese tiempo específico para que él naciera, y Ana era la mujer la cual iba a dar a luz a Samuel, último de los jueces, encargado de instaurar la monarquía. Fue el que ungió al rey Saúl, él ungió a David, él fue el encargado, querido hermano, de hacer una transición en el nombre del Señor. Y dice el 21, después subió el varón Elcana y toda su familia para ofrecer sacrificio a Jehová. Esos sacrificios que acostumbraban a hacer y el voto que habían hecho. Querido hermano, ellos cumplían cada vez que tenían que hacer ofrendas al Señor. Ellos cumplían con la parte que les correspondía y el Señor oyó la oración, el Señor respondió la oración. Y Ana dice que no fue en este momento. En el versículo 22 dice: pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo subiré, no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Querido hermano, Ana iba a cumplir su promesa. Ana le hizo una promesa al Señor. Ana le dijo que si le daba un hijo lo dedicaría al servicio para siempre, y Ana iba a cumplir su promesa. Solamente en ese momento no estaba preparada. Quería que cuando el niño ya no dependiera de la alimentación materna, para que él pudiera sostenerse por sí solo, fuera al templo para que sirviera al Señor todos los días de su vida. Recordemos ese voto que hizo Ana con el Señor. Recordemos, hermano, el Señor es fiel, el Señor cumple sus palabras. Aun cuando nosotros fuéramos infiel, Él no se olvidará de nosotros. Querido hermano, Ana fue una mujer muy especial y el Señor la bendijo, le dio ese hijo, respondió su súplica. Querido hermano, tú eres especial para el Señor. El Señor tiene un gran amor por ti y por mí. El Señor nos considera sus hijos. Pídale al Señor todo aquello que esté en su perfecta voluntad, el Señor te lo otorgará. Entonces, querido hermano, Ana fue una mujer de oración. Ana fue una mujer muy especial. Ana fue una mujer bendecida. Ella hizo un voto con el Señor y el Señor se lo cumplió, pero ella, dice la palabra, que también cumplió su parte, y cuando el niño fuera destetado lo iba a entregar para el servicio en el templo. Entonces, querido hermano, estamos aprendiendo que Ana era una mujer de oración. Aún en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Ana oraba. Ana no perdía la fe, no perdía la esperanza en el Señor. No la perdamos nosotros. En medio de esta pandemia, en medio de esta dificultad, en medio de todo aquello que nos está rodeando, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza en el Señor, porque el Señor tiene cosas grandes, cosas maravillosas para ti y para mí. El Señor tiene promesas para darnos. El Señor ha prometido cosas en su palabra y a su tiempo las va a cumplir. Entonces, querido hermano, no nos desanimemos. Busquemos al Señor, como Ana iba al templo y oraba y derramaba su espíritu en medio de su aflicción, en medio de su prueba. Hagámoslo nosotros. Cada día, cada instante podemos orar, querido hermano. Busca al Señor, pon tus peticiones delante de Él y Él cumplirá aquello que esté acorde a su palabra, acorde a su voluntad, querido hermano. Vamos a ver la fidelidad de Ana en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 18, dice: y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová, vestido de un efod de lino,
y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron para su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Querido hermano, Ana fue una mujer bendecida por depositar la confianza en el Señor. Ana dice, a ver, volvamos a leer el 21. Y Jehová visitó Jehová a Ana, y ella que concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Querido hermano, cuán difícil es. Después de tanto tiempo suplicándole al Señor, después de tanto tiempo pidiéndole al Señor, ella entregó a su hijo en el templo para siempre. ¿Cuántos de nosotros entregaríamos a nuestro hijo sabiendo que iba a quedar en un lugar para siempre y no ibas a estar más en nuestro hogar, en nuestra tutela? ¿Cuántos de nosotros pedimos algo y cuando el Señor nos lo da, nos aferramos a esa cosa y no queremos soltarla? Pero aquí vemos cómo Dios bendijo en gran manera a Ana. Dice que Ana tuvo 5 hijos más. Dice que tuvo 3 varones y 2 hijos, 3 hijos y 2 hijas. Querido hermano, Ana fue una mujer bendecida por su fidelidad, por su oración. Y ella, agradecida con Dios, le dio toda la gloria y toda la honra al Señor. Querido hermano, si quieren, lean el capítulo 2 de primer libro de Samuel, querido hermano. Capítulo 2, del 1 al 11, querido hermano. Encontramos en estos versículos una de las más hermosas oraciones y poderosas, hermano, en la cual podemos encontrar en toda la Biblia. Es una oración, un cántico que Ana le dedicó al Señor, en el cual Ana enaltece a Dios, pone al Señor y le da la gloria por encima de todas las cosas. Querido hermano, Ana fue una mujer bendecida, fue una mujer agradecida. ¿Cuántos de nosotros estamos agradeciéndole a Dios aquellas peticiones que ya no las ha cumplido? ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos de darle gracias al Señor, de poner a Dios en primer lugar? Vemos cómo Ana cumplió el voto que había hecho y fue una mujer bendecida. Vemos cómo Ana le dedicó este cántico al Señor, querido hermano. Léalo y analice este versículo. Capítulo 2 del 1 al 11. Léalo, hermano. Cuando tenga un tiempo, léalo y analice cómo Ana enaltece a Dios. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Querido hermano, ella le dio la gloria a Dios por ese milagro hermoso que había hecho en su vida. Ella agradeció al Señor. Tú estás agradeciendo cuando el Señor cumple tus promesas, sus promesas en tu vida. Cuando tú has tenido un problema y el Señor te lo ha resuelto. Querido hermano, hay muchas veces que hermanos dicen ser hermanos, dicen creer en Dios, dicen amar al Señor, pero persiguen esas bendiciones nada más. Hay muchos que estando en necesidad buscan a Dios, pero una vez son bendecidos se olvidan del Señor. Pero aquí dice que Ana iba cada año a ofrecer su sacrificio al templo. Ana seguía adorando y alabando al Señor. Hermano, cuando el Señor te bendiga, no te olvides, no cometas el error de olvidarte de Él. Dios es un Dios justo, hermano. Dios es un Dios fiel. Pero si nosotros nos olvidamos de alabar su nombre, si nosotros nos olvidamos de bendecir su nombre, hermano, mucho cuidado con olvidarnos de Dios. Mucho cuidado, hermanos, porque cuando el Señor te bendice, debes de agradecérselo, debes de poner al Señor siempre sobre todas las cosas, debes de darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Entonces, querido hermano, vemos como Ana fue una mujer de ejemplo. Ella en medio de su tribulación, en medio de su prueba,
buscó al Señor. Vemos cómo hizo un pacto con Dios. Vemos cómo hizo un voto con el Señor y cumplió ese voto. Vemos cómo el Señor la bendijo. Vemos cómo al cumplir ella y quedarse sin ese hijo que le había pedido, el Señor la bendijo con 5 hijos más. Querido hermano, no importa la situación por la que estés pasando. No sé cómo se llama en esta hora, en este momento, tu problema. Pero Dios es quien nos puede ayudar. Dios es el que nos puede dar la solución. Como Ana buscó al Señor, busquemos al Señor de corazón. Derramemos nuestro espíritu delante del Señor. Busquemos al Señor, porque Él es el que nos puede dar la solución. Cuando tenemos un problema, hermanos, busquemos al Señor. Busquémoslo, búsquenlo, búsquenlo. Él es el único que da respuesta. Estos pasajes, la vida de Ana nos deja la siguiente conclusión, que no importa la situación, no importa el problema, no importa la dimensión del problema. La oración es la respuesta a nuestros problemas. La fidelidad a Dios es la respuesta a nuestros problemas. Dios es la solución a tus problemas. Entonces, hermanos, tomemos este ejemplo de Ana en medio de nuestras tribulaciones, de nuestras pruebas. Busquemos al Señor. Busquémoslo. En Filipenses, acompáñenme en la lectura, el capítulo 4 de Filipenses, querido hermano. Filipenses, capítulo 4. Vamos a estar leyendo en el versículo 19. Amén, hermano. Busquemos la palabra. Dice así la siguiente forma, Filipenses 4, 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Querido hermano, el Señor dice que suplirá lo que nos hace falta. No nos dará caprichos, no nos dará nuestros antojos, pero aquello que de verdad necesitemos, Él nos lo va a dar. Porque el Señor es fiel, porque justo es el Señor. Podemos leer también el versículo 6, Filipenses 4, 6. Dice, para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Querido hermano, no estemos afanosos, busquemos al Señor. El Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas. Igual que a Ana le dio esa respuesta, a ti te va a responder esa súplica, esa dificultad por la cual estás atravesando. El Señor te va a bendecir, hermano. El Señor te va a bendecir. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú vas a cumplir las promesas que nos hiciste en su tiempo, siempre estando en su voluntad. Padre, bendigo tu nombre. Oh, qué bueno es el Señor, como lo fue con Ana. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, el versículo 6, querido hermano. 23, perdón. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 23. Dice la hermosa palabra: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El Señor ha hecho grandes promesas para tu vida y para mi vida. El Señor es fiel, el Señor es justo y Él va a cumplir todo aquello que nosotros podemos pedir y podemos llegar a alcanzar, querido hermano. Hay algo importante, que Ana hizo un voto. Querido hermano, si tú has hecho un voto con el Señor, cúmplelo, hermano. Cúmplelo para que sea de bendición. Debemos de cumplirlo, porque no hay nada más importante que cumplir con el Señor. El Señor cumple con nosotros. Cuando hacemos un voto, si has hecho un voto y no lo has cumplido, y estás en dificultades, estás en medio de pruebas,
de aflicciones, no encuentras la salida, querido hermano, analiza si has hecho un voto al Señor, porque muchas veces hacemos una petición y le prometemos al Señor y le decimos, Señor, si tú me bendices con esto, yo me comprometo, cuidado hermano, me comprometo a orar más, me comprometo a leer más la palabra. Querido hermano, si has hecho algún tipo de estos votos con el Señor y no lo has cumplido, arrepiéntete, pídele perdón al Señor, pídele que te restaure, cumple con ese voto que tú le has hecho. Es muy importante. Miren cómo Ana fue bendecida. Cuando cumplimos con Dios, Dios nos va a bendecir. Ana fue una mujer que cumplió con el Señor y fue bendecida, hermano. Vamos a leer en Eclesiastés capítulo 5, hermano. Y dice la palabra del Señor, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple con lo que prometes. Seguimos en el 5, dice, mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que se destruya la obra de tus manos. Querido hermano, si has hecho un voto con el Señor y no sabes por qué estás metido en alguna circunstancia, en algún problema, si tienes alguna dificultad, hermano, o sales de un problema y vuelves a entrar en otro, querido hermano, analiza si le has hecho alguna promesa. Dice que es mejor no haber prometido que después no cumplir, hermano. Cuidado, dice la palabra que es mejor no haber prometido, porque el Señor es un Dios justo, hermano. El Dios es un Dios fiel, hermano. Y cuando nosotros prometemos y Él nos cumple, cuidado con no cumplirle. La palabra nos advierte. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Querido hermano, el Señor ha hecho unas grandes promesas en nuestra vida. El Señor nos ha bendecido en gran manera. Quiero repasar una serie de promesas que el Señor ha hecho y ha ido cumpliendo a lo largo de la historia. Y nosotros tenemos promesas que el Señor nos va a cumplir. El Señor le hizo una promesa a Abraham en Hebreos 6, 13 y al 15. Dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que le había prometido. Hermanos, el Señor cumple con lo que le promete. También prometió que mandaría a Jesucristo, que mandaría un Salvador. Jeremías 33, 14 al 16 dice, llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura, y será llamado así, Señor es nuestra justicia. El Señor, cuando Jesucristo partió, prometió que no nos iba a dejar solos, prometió que iba a mandar al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Una vez, mientras comían ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El Señor hizo la promesa de que iba a mandar al Espíritu Santo, queridos hermanos, y la ha cumplido, igual que le cumplió a Abraham, igual que libertó el pueblo y le cumplió a Moisés, igual que dijo que iba a estar con Josué y estuvo. El Señor ha cumplido siempre su promesa, porque dice la palabra que aquel que prometió es fiel. Hermanos, Él prometió perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados,
Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios es nuestra provisión. Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Analicemos, hermanos. Nos suplirá, nos proveerá de todo lo que necesitemos. Cuidado con pedir. Hay veces que pedimos por pedir, hay veces que pedimos por envidia, por avaricia, hay veces que pedimos cosas que no están concorde a lo que el Señor quiere. Si yo tengo algo de valor y algo que me está siendo útil y quiero algo mejor aún por aparentar, cuidado, porque el Señor a veces no te cumple las peticiones, porque esas peticiones es para vanagloriarnos o esa es para destacar en medio de los demás. Cuidado, hermano, con lo que pides y cómo lo pides. Hay que tener en cuenta que lo que pidamos debe estar acorde con la palabra, acorde con el propósito que Dios tiene para ti y para mí. No por capricho, no por avaricia, no por vanagloria. Dice que suplirá lo que necesitemos, no aquello que no necesitemos. También nos prometió descanso. Dice Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Querido hermano, tú que conoces al Señor, piensa, analiza. Después de que conociste al Señor, las cargas se llevan de otra forma. El Señor nos hace descansar. El Señor nos ha dado ese reposo porque hemos empezado a comprender que Él es el que mueve, que Él es el que nos da la fortaleza y el Señor nos ha hecho descansar y hemos visto desde otra perspectiva las cosas, las circunstancias. Como Ana confiaba en Dios, debemos nosotros también confiar y dejar nuestras cargas en Él. Prometió que tendríamos paz. Juan 16:33 dice, y les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo ya he vencido al mundo. El Señor prometió que en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, tengamos paz, que nos animemos porque ya Él venció y Él promete que va a estar con nosotros hasta el fin de los días. Entonces, querido hermano, confía en el Señor. También nos prometió vida eterna y victoria en Cristo Jesús. Primera de Juan 5:11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Santiago 1:12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, el Señor ha hecho grandes promesas para nuestra vida. Busquémoslas como Ana buscó a su hijo en oración. Ella se retiraba al templo, derramaba su espíritu delante del Señor y el Señor la bendijo. Hermano, el Señor ha hecho grandes promesas. Créale al Señor, busque al Señor. El Señor es la solución. El Señor es el que abre las puertas de bendición para tu vida. Querido hermano, no te olvides del Señor y ninguno de sus beneficios, porque estar del lado del Señor trae bendición. Querido hermano, hasta aquí este compartir. Oremos como Ana oró para que el Señor nos bendiga. Amén, hermanos. Que el Señor Todopoderoso bendiga la vida de cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra, que fortalezca sus vidas, que cumpla aquellas peticiones acordes a tu voluntad, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú has hecho grandes promesas. Ayúdanos a ser pacientes, Señor, y a esperar en tus promesas, porque sabemos que tú las vas a cumplir. Bendice a mis hermanos que siguen esta retransmisión, Padre. Bendícelos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Estamos aquí porque tenemos una gran invitación que hacerles. Sábado 24 de julio tendremos nuestro congreso de matrimonio.
Así es, hermano, será en nuestra iglesia local a las 6:30 de la tarde. Yo doy lo que tengo, es su título. No importa si tienes un matrimonio de muchos o pocos años, el Señor tiene un gran mensaje para tu vida. Te esperamos. Sí, hermanos, les exhortamos a todos, será un tiempo de gran bendición y edificación. No lo olvides, sábado 24 de julio, en nuestra iglesia local a las 6:30 de la tarde. Yo doy lo que tengo. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos va a servir. Y una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos va a servir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo
tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti Jesús. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti. Porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo.